continuación, desde el altar de nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, presentamos al pastor Carlos Aguilera. Eres nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra esperanza y socorro de... Mis estimados hermanos, estamos dispuestos ya para participar de los símbolos que tenemos sobre la mesa, el pan y la copa. Pero para introducirnos en el partimiento del pan, vamos a hacer una meditación sobre un pasaje precioso que está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, desde el versículo 14. Dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera tomó después que hubo cenado la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Es un pasaje precioso que nos narra la institución de la cena del Señor. Ustedes saben que en el versículo 17 se describen tres acciones que el Señor Jesús hizo. Primero, tomó la copa para sí mismo y dio gracias. Segundo, les dio a los apóstoles para que bebiesen. Y tercero, dijo: repartidla. Ahora, para ponernos en contexto de lo que era la práctica cultural judía, tenemos que saber que habían 4 copas durante las comidas. Estaba una copa que se tomaba al comienzo, luego durante la cena se tomaba otra copa, y la tercera copa es la que se llamaba la copa de bendición, que es la que se menciona aquí en el versículo 17. Y finalmente se tomaba otra copa, la cuarta copa, al momento de cantar los himnos del Aleluya que aparecen en los Salmos 113 al 118, como era la práctica de los judíos en la cena pascual. Ahora, qué importante que es que nosotros, más allá de estas copas del uso habitual en la cultura judía, comprendamos que hay 3 copas que se mencionan en las Escrituras. Una la bebió el Señor y solamente Él podía beberla, y las otras 2 nosotros podemos beberlas. Y quisiera meditar en esta mañana acerca de estas 3 copas. La primera copa es la copa de indignación o la copa de ira. Aparece en el Salmo 75, versículo 8, ahí leemos: porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Es un pasaje tremendo donde declara la ira de Dios a causa del pecado de todos los moradores de la tierra. Sin embargo, esta es la copa que hace referencia Lucas capítulo 22, versículo 42, cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, anticipando el padecimiento que iba a sufrir al morir en la cruz del Calvario. Él decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La copa que el Señor Jesús tanto temía en Getsemaní era la copa de la indignación, de la ira de Dios a causa del pecado.
no era el sufrimiento físico el que retractaba el corazón del Señor Jesucristo de ir a la cruz del Calvario, sino el sufrimiento espiritual, el recibir sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos, el desamparo de Dios, a tal punto de decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay una conmovedora historia de un rey por el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, que estaba en guerra con una nación vecina y descubrió que un fisgón, un espía, estaba pasando información de sus planes al ejército enemigo. Muy enojado, el rey decretó que cuando se descubriera quién era el que estaba revelando sus planes al enemigo, iba a recibir 40 azotes, 40 latigazos que le iban a dejar totalmente lastimado y a punto de morir. Y se comenzó la investigación acerca de quién era el espía, y para sorpresa de todos resultó que era la propia madre del rey. Entonces el rey, angustiado, se fue a su tienda de campaña, estuvo allí durante 2 días sin salir, y cuando sale un día a la madrugada, con su rostro pálido, lívido, ordena que su madre sea atada a un tronco para que el verdugo descargue toda la ira en los latigazos que le iban a provocar la muerte. Y cuando su madre estaba atada a ese patíbulo, él se echó sobre las espaldas de su madre y recibió sobre sí mismo el castigo que la madre merecía. Este acto heroico hizo que todos sus soldados lo amaran más y su madre lo amara más. Ahora, salvando las distancias, esto fue lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros merecíamos recibir la ira, la indignación de Dios a causa de nuestros pecados. Pero Jesús murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Apuró hasta las heces la copa de la indignación y de la ira de Dios y murió, sufrió lo que nosotros merecíamos en aquella cruz del Calvario. Y nuestra oración debería ser: Señor, gracias por sufrir la ira de Dios en mi lugar. Gracias por sufrir la ira de Dios en mi lugar. Que podamos asimilarlo y que podamos recordarlo para hacer memoria digna del cuerpo del Señor Jesucristo, que ha cargado sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Pero Él bebió la copa de ira para que otra copa pudiera ser la nuestra, la copa de salvación. Qué precioso que es nuestro Señor Jesucristo. Él apuró la copa de la ira de Dios para que nosotros pudiéramos ser salvos de la ira y ahora tener para nosotros otra copa, que es la copa de salvación. Dice el Salmo 116 en el versículo 12: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¡Qué pregunta! ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Y el versículo 13 dice: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. ¿Qué puedo hacer para mostrar mi gratitud? Nuestra primera expresión de gratitud debería ser tomar. Fíjate cómo viene la secuencia en el versículo 17 de Lucas 22. Primeramente el Señor Jesús tomó la copa para sí y dio gracias. Qué tremendo que es. Él tomó la copa de la maldición, la copa de la indignación, la copa de la ira de Dios, y la bebió y dio gracias. Es que el Señor estaba mirando a cada uno de nosotros el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecha. Y ahora nos da a nosotros la copa de salvación. Y fíjate que
no es una copa que nosotros podemos obtenerla por nosotros mismos. Tenemos que recibirla de su mano. Él la da. Él dice, tomen ustedes. Él invita a tomar esa copa. Es un acto de pura gracia. ¿Qué podemos nosotros hacer entonces? Tomar la copa que Él nos ha ofrecido de pura gracia. Y hay otra expresión de gratitud, que es repartirla. No solamente que el Señor nos da a tomar, sino que dice, repártanla. ¿Y qué es esto? Bueno, justamente lo que estamos haciendo en la cena del Señor. Compartir las buenas nuevas de salvación, que el Señor Jesucristo ha muerto por nosotros y por su muerte en la cruz del Calvario ha obtenido un beneficio gratuito, un regalo que Él nos da por pura gracia y que nosotros estamos disfrutando hoy gracias a su muerte en la cruz del Calvario. Tenemos que beber mucho esta copa de salvación, tenemos que beber completamente esta copa de salvación que es fruto del amor del Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Pero la tercera copa que se menciona en la Escritura es la copa de padecimiento. Hay un texto interesante en Mateo capítulo 20, versículo 22, cuando dice, a partir del versículo 20, Mateo 20, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Es bueno cuando las madres acuden al Señor en favor de sus hijos, como en el caso de la madre de los hijos de Zebedeo. Pero claro, ella estaba pidiendo algo que no comprendía. Pero nos deja este pasaje una lección cuando Jesús le pregunta, ¿pueden beber ustedes de la copa que yo voy a beber? ¿A qué copa se refería el Señor? A la copa del padecimiento. Y el Señor mismo le dice, a la verdad, mi copa beberéis. Es que la copa de padecimiento la compartimos todos los que somos del Señor. Mire, el Señor Jesucristo nos llama no solamente a beber la copa de salvación, sino también a padecer por Él. Son muchos los pasajes donde se habla de este padecimiento juntamente con Cristo. Todos los creyentes, más tarde o más temprano, llegará un momento en que tenemos que identificarnos con el Señor, aún en el sufrimiento, aún en el padecimiento. Pero lo importante es que los creyentes pasamos por los momentos de prueba de una manera totalmente distinta a aquellos que no tienen al Señor. Tal vez estás pasando por un tiempo de dolor, pero hay copas de frustración que a veces debemos beber. Quedan destruidos muchos planes que teníamos en este tiempo que a través de la cuarentena no podemos realizar. Algunos estamos atravesando por tiempo de enfermedad y de dolor, y a veces este tiempo hace que se desmoronen los planes que teníamos para la vida. Ahora, ¿qué debemos hacer bajo estas circunstancias? Bueno,
tomar la copa y dar gracias. Dar gracias porque no estamos solos a través del padecimiento, del sufrimiento, sino que el Señor Jesucristo ya pasó por todo eso. Ya conoce nuestro dolor, ya conoce nuestro sufrimiento, y la copa la recibimos de su mano horadada. Porque tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Él comprende nuestro dolor y comprende nuestra debilidad. Y nosotros podemos acudir al trono de su gracia para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Qué hermoso entonces que esta mañana podamos participar de estos símbolos, el pan y la copa, haciendo memoria digna de nuestro Señor Jesucristo, que tomó la copa de la ira, que nos dio la copa de la salvación y que a veces también nos acompaña cuando tenemos que pasar por la copa de padecimiento. Así que te invito en esta mañana a entrar así sencillamente en la presencia de Dios y darle gracias por este pan y darle gracias por esta copa que nos representan el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 19 del pasaje que hemos leído: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Oramos. Padre, te damos gracias por este pan que nos representa el cuerpo del Señor Jesucristo, herido por nosotros en la cruz del Calvario, su sangre totalmente derramada en esa cruz, para limpiarnos de toda maldad, para librarnos de tu ira, para salvarnos de la maldición a la que estábamos por nuestra condición espiritual y pecaminosa. Te damos gracias porque sobre su cuerpo sufrió el castigo que nosotros merecíamos, y ahora de pura gracia hemos recibido su salvación. Señor, bendice este pan que lo partimos en el nombre del Señor Jesucristo, que así sea. Amén. El versículo 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la cena diciendo, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Padre, te damos gracias también por esta copa, que nos recuerda el nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario para bendecirnos a nosotros que estábamos lejos de los pactos y de las promesas, y por medio de la fe poder entrar en todas las bendiciones de este nuevo pacto, con nuestros pecados perdonados, con el Espíritu Santo morando en nosotros, que nos abre el entendimiento para que podamos entender que el Señor Jesucristo tanto nos amó, dio su vida por nosotros, nos acompaña cada día de la vida, aún en medio de padecimientos y pruebas,
y recibimos esta copa de su mano horadada. Bendice esta copa que la bebemos en el nombre del Señor Jesús. Que así sea. Amén. Así, Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo que podemos apartar para estar en tu presencia y obedecer lo que el Señor Jesucristo nos dejó encomendado, que hagamos memoria de Él a través de estos símbolos, el pan y la copa. Y ahora, Padre, queremos encomendarnos a tu gracia, a tu cuidado, a tu protección en tus cariñosas manos. Gracias por este tiempo que nos permites vivir y te pedimos que bendigas a todos aquellos que están en lugares de decisión, de poder, que bendigas también a los científicos para que puedan descubrir la forma de salir airosos de esta pandemia y que pronto podamos volver a nuestras actividades normales, que pronto podamos volver a congregarnos como hermanos para celebrar la cena del Señor en nuestra amada iglesia. Padre, nos ponemos en tus manos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y como siempre les digo, la ofrenda también forma parte de esta reunión de adoración y no podemos congregarnos en este tiempo, pero puedes ir guardando ese dinero para que cuando volvamos a congregarnos podamos ofrecerlo al Señor. Y si puedes hacerlo a través de la cuenta bancaria de la Fundación Evangélica, puedes realizar tu ofrenda para solventar en este tiempo los gastos de la iglesia. Te deseo una hermosa jornada, una hermosa semana por delante y sigamos orando para que se levante esta cuarentena y podamos volver a nuestras actividades en la iglesia y nuestras actividades cotidianas. Que Dios te bendiga. Este programa fue una presentación de Iglesia Evangélica Cristo Salva, de calle Salta 433, y en la voz del pastor Carlos Aguilera. Una producción de Radio de la Fe 105.7, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Oscura es, mas tu luz brillará. ¿De quién temeré? El mal tú destruirás.